Cambio climático, es importante, como vos decís, que la audiencia un poquito entienda los conceptos básicos del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que pensar también las diferencias entre el tiempo meteorológico y el clima. El tiempo meteorológico es la manifestación de los fenómenos atmosféricos en un momento determinado. O sea, ahora vemos la pantalla y vemos que hace 36 grados de temperatura. Eso es el tiempo meteorológico en este momento. La temperatura 36 grados, el cielo casi totalmente despejado, un porcentaje X de humedad. Eso es el tiempo meteorológico. Cuando hablamos del clima, estamos hablando de las manifestaciones recurrentes del tiempo meteorológico en determinadas temporadas a lo largo de un periodo que se considera de 30 años. Entonces nosotros podemos decir de que diciembre, enero, febrero, en Paraguay va a ser cálido a caluroso, que por lo general diciembre debería ser húmedo y lluvioso, noviembre debería ser húmedo y lluvioso, que los inviernos son frescos a fríos, con posibilidades de helada y secos. Ese es el clima. Cuando ese clima empieza a variar, cuando las temporadas de lluvia empiezan a atrasarse, cuando las temperaturas medias empiezan a subir, cuando los fenómenos extremos que eran raros empiezan a volver frecuentes, estamos hablando de un cambio en el clima. Y ese cambio en el clima, ya en 1979, en la Conferencia Mundial del Clima, convocada por la Organización Meteorológica Mundial, se había determinado que ese cambio en el clima se debía a una sobreemisión de sustancias que se hacían en la Tierra y que iban a depositarse en la atmósfera. Eso fue evolucionando, los estudios fueron avanzando. En 1988, la misma Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establecieron un panel de expertos denominado Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, que tiene la función de realizar estudios vinculados a los cambios que se están dando en el clima y cómo esos cambios se están manifestando en la tierra y en la vida de la gente. A instancias del IPCC es que en el año 1992, en la Cumbre de Río, se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Especialmente esa convención, los motivos que llevaron a establecer esa convención eran ya manifestaciones cada vez más frecuentes de que el clima estaba cambiando y de que ese cambio en el clima estaba empezando a afectar los ecosistemas y al afectar los ecosistemas nuestros medios de vida, con las correspondientes consecuencias sociales y económicas. Y esas consecuencias sociales y económicas se dan de manera más fuerte en determinados tipos de países con características especiales, específicas. Por ejemplo, se da más fuerte en las islas y se da más fuerte en estados que estamos en medio de continentes como los estados sin litoral, como por ejemplo el Paraguay. Te decía, en el 92 establecimos esta convención y a partir de 1995, donde hubo una cantidad importante de países ratificantes, empezamos a tener las conferencias de las partes, ¿verdad? Que, como bien lo dijiste, este año en noviembre, principios de noviembre, se celebró en Egipto la 27ª conferencia de las partes. Se hacen anualmente y en la misma justamente se tratan los aspectos se tratan y se toman decisiones vinculantes a todos los países ratificantes respecto a los temas que tienen que ver con la agenda climática. Y esa agenda climática es muy importante comentar a la audiencia, seguramente vamos a ir avanzando a lo largo de la entrevista, pero es importante comentar a la audiencia que tiene varias aristas, no solamente la arista ambiental, sino también la arista social y la arista económica, porque es importante mencionar que cuando se adoptó la Convención sobre Cambio Climático, se estableció el objetivo, y el objetivo o fin último, como dice la letra de la Convención, es estabilizar esa concentración de esos gases, que se lo denominaron gases de efecto invernadero, estabilizar esa concentración en la atmósfera de manera que deje de generar interferencias en el clima, pero sin que esa estabilización de esos gases afecte la producción de alimentos. O sea, esa estabilización de gases no debe afectar la producción de alimentos, ni tampoco tiene que comprometer la sostenibilidad del desarrollo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan esos dos elementos, esas dos salvedades? De que
tenemos que trabajar por un lado en la cuestión ambiental, en los elementos para evitar el aumento de estos gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, pero por otro lado tenemos que seguir asegurando que el planeta, con una población cada vez más creciente, tenga una provisión de alimentos adecuada y que el desarrollo se pueda seguir dando de manera sostenible.